Buenos días, buenos días. Buenos días, Inge. Bueno. Y entonces vamos a ver esta pequeña introducción respecto al origen y aplicación de fondos. ¿Sí? Origen y aplicación de fondos, otros ponen origen y utilización de fondos también. ¿Sí? Le llaman también origen y utilización de fondos. Otros también le ponen fuentes y usos de fondos. Ya. Entonces, cualquiera de estas tres denominaciones tiene que ustedes pueden encontrar en los textos. Entonces, este estado de origen y aplicación, o de utilización, o de uso de fondos, también es una herramienta más del análisis financiero. Y se establece para conocer las variaciones de los diferentes componentes de la estructura de los estados financieros. Entonces, una variación, vamos a ver, una variación que simplemente es de hacer una resta estableciendo entre dos periodos diferentes de los estados financieros del balance general para ver si esa variación, que son de las masas patrimoniales, esa variación es determinada como origen o como uso o utilización de fondos. Dentro de esto es lo que nosotros establecemos. Como ya vimos en lo referente a la estructura del balance general. Entonces, ¿qué queremos decir nosotros en la estructura del balance general? ¿Qué hicimos? Creo que a inicios de clase. Esta estructura del balance general que ya conocemos. Entonces aquí tenemos todo lo relacionado con los activos. Y acá tenemos los pasivos. Y tenemos acá el patrimonio. En lo relacionado con el origen y aplicación de fondos o las fuentes de uso de fondos, el patrimonio y los pasivos de los pasivos y el patrimonio, estos son los orígenes, ¿sí? O la fuente de fondos. Entonces, a través de los pasivos, estos son fuentes de financiamiento de la empresa. O están denominados también origen de los fondos. ¿A dónde se destinan estos fondos? Acá, a los activos. Aquí es lo que se utiliza a los activos. Entonces, este lado corresponde denominado origen de fondos o fuentes de fondos.
Y los activos es la aplicación o el uso de fondos. Los activos. Aplicación, utilización o uso de fondos. Es decir, estamos hablando nosotros de los recursos que la empresa tiene que buscar estos recursos para poder realizar sus actividades. ¿Sí? Entonces, por eso es dentro de la estructura que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, aquí vienen los pasivos, los recursos ajenos, y acá en el pasivo, sí, los recursos ajenos, y en el patrimonio, los recursos propios, que están abasteciendo a los activos de la empresa. Acompañado con otra actividad que es la de ventas. Entonces, estas variaciones que existen en la identificación de qué es origen, de qué es aplicación. Sí, entonces aquí tenemos nosotros en la parte teórica, ¿no? El estado de origen y aplicación de fondos. Una herramienta más de la técnica financiera del análisis económico financiero. Vamos a ver nosotros estas variaciones en lo que respecta a unas diferencias que se establecen dentro de los estados financieros. Sí, por eso dice aquí, se lo establece mediante la comparación de las mismas de entre dos ejercicios contables. Entonces, con la finalidad de determinar cuáles han sido las fuentes o los orígenes que se han generado en dicho periodo como resultado de la actividad de la empresa y que han sido utilizadas o usadas en las mismas. Ya, entonces, dentro de esto, nos permite conocer a la actividad que se ha ido desarrollando, dicen, ¿no? Se establece en forma eficiente. E igualmente se aplican o se logran los objetivos o estrategias en la parte económica financiera que se haya trazado la empresa. Entonces, toda la parte de lo que es la planificación aquí, la planificación de los recursos respectivos de la misma. Entonces, en este estado de origen y aplicación de fondos se detallan los recursos que han entregado la empresa durante el ejercicio y la utilización que se les ha dado. El efecto del movimiento de los orígenes de aplicación que está en relación al activo corriente o circulante. Y en la parte de identificación, aquí. Entonces aquí se establece, la empresa requiere de estos recursos para sus actividades. Entonces uno de ellos, por ejemplo, ¿sí? Como fuente de financiamiento, como origen de fondos. Es el caso de los proveedores, ¿sí? Entonces la empresa, una fuente de financiamiento que tiene la empresa son los proveedores, que están en los pasivos, ¿no? Que están en el pasivo corriente. Entonces la empresa se financia de mercadería, se financia de materias primas, ¿sí? De insumos, ¿para qué? Para realizar su otra actividad. Al financiarse con los proveedores de mercaderías, de materias primas o de insumos, esos recursos pasan a ser parte del activo. Pasan a formar parte del activo.
tomamos nosotros como referencia lo más fundamental, ¿no? En lo que tiene que ver con el pasivo corriente. La principal cuenta de los pasivos corrientes de las empresas es lo relacionado con los proveedores. Entonces es una parte de financiamiento, es un origen de los fondos porque está determinado en términos monetarios. ¿Sí? Físicamente se recibe las mercaderías, los insumos, las materias primas, pero está cuantificado en términos monetarios y pasa a formar parte del activo realizable. Entonces, ¿qué hace la empresa? ¿Qué hace la empresa con ese activo realizable? Es la actividad. Si es que es comercial, venderá las mercaderías. Si es de producción, fabricará los diferentes productos, los diferentes artículos. Principalmente sirve en la parte de estas. Y la otra que tenemos aquí, como también fuentes de financiamiento a corto plazo, que la principal son los proveedores y las fuentes de financiamiento a largo plazo. Estamos hablando nosotros del pasivo a largo plazo, que generalmente está representado por el endeudamiento con las entidades financieras o bancarias. ¿A dónde van esos recursos a largo plazo? Los generalmente van a los activos fijos. Ya estamos nosotros aquí. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es el uso de este recurso de los proveedores acá? El uso es para las mercaderías, se usa esas mercaderías para comercializar. En el pasivo a largo plazo, ¿cuál es esa fuente de financiamiento? ¿Cuál es esa fuente de fondos? ¿Sí? ¿Para qué está? Para los activos fijos y el uso de esos fondos como activos fijos. Y acá tenemos nosotros la parte del patrimonio, que son recursos propios. Los recursos propios, que también se considera como origen o fuente de fondos. Entonces el patrimonio que tiene que manejarse igualmente, ¿sí?, en base a sus componentes, que son el capital, la utilidad. Si aumentamos el capital, si la empresa aumenta el capital, la empresa aumenta la utilidad, entonces van a aumentar su patrimonio. ¿A dónde van esos recursos acá? Si hay, por ejemplo, en el patrimonio un aumento de capital en efectivo, ese es el origen de esos fondos. ¿A dónde va? Al activo como parte del efectivo de la empresa. Porque en el patrimonio, la aportación que puede hacerse, sí, en este caso es solo de fondos. Estamos hablando de efectivo, estamos hablando de dinero. Pero hay también la parte que se aporta o se puede aportar, sobre todo cuando se inicia una empresa, que los aportes también son tanto en efectivo como en bienes materiales. Y sus componentes: se puede aportar mercadería que va al activo. Como origen, se puede aportar algún activo fijo como origen que va acá a formar parte de los activos de la empresa. Ya. Entonces, toda esta información en cuanto tiene que ver en el estado de origen y aplicación de fondos, se detallan los recursos que han entrado a la empresa durante el ejercicio y la utilización que se ha dado. Si, por ejemplo, en el estado se oye hablar, ese origen generalmente de fondos del estado, ustedes ya conocen, generalmente está dado por los impuestos. ¿Y cuál es la utilización que se ha dado a esos fondos? Entonces, aquí en este estado se detalla eso. Y el efecto de este movimiento de entrada y aplicación de los recursos que ha tenido o que tendrá en el activo corriente o circulante. ¿Sí? Entonces, a través de este estado de origen y aplicación
fondos permite conocer si los recursos generados en la actividad han sido suficientes para atender la financiación requerida. O por el contrario, si la empresa ha tenido que recurrir a fuentes adicionales de financiamiento. Entonces, mucho más amplio se ve esta parte de la aplicación, del origen y aplicación de fondos, ¿sí? Cuando se establecen y forman parte también del presupuesto del Estado. En el presupuesto general del Estado, ¿no? Dentro de lo que se manejan los presupuestos. El Estado, el gobierno, el Estado, los organismos del Estado, ¿sí? Ellos primero elaboran el presupuesto de gastos. Cada entidad del Estado y en general todas las demás entidades que pertenecen al Estado, ¿sí? Para centralizar, elaboran su presupuesto anual. Pero el primero que hacen es el presupuesto de gasto. De los gastos, porque las entidades públicas, lo que más se establece dentro de la actividad que realizan y cuantificado financieramente son gastos. Entonces, esto se concentra, todos los presupuestos, todas las entidades públicas entregan su presupuesto de gastos o envían con anticipación al Ministerio de Finanzas. Entonces, el cual se encarga de consolidar todos los presupuestos y elaborar el presupuesto general del Estado, que igual el primero que se hace el de los gastos. Y luego se establece estos gastos, cómo van a ser financiados. ¿Sí? Y en base al presupuesto de gastos, elaboran el presupuesto de ingresos. Que en el Estado, ¿sí? Como les dije, está representado generalmente por los impuestos, los ingresos los ingresos petroleros y no petroleros, que financian este presupuesto. Entonces aquí se ven las fuentes de financiamiento para cubrir estos gastos. Sino que acá le trasladamos en función, no el presupuesto, sino el estado de origen y aplicación de fondos de las cuentas, de las distintas cuentas. En cambio, en las empresas, el primer presupuesto que elaboran es el presupuesto de ingresos. Que es, en definitiva, el presupuesto de ventas. Y en base a este presupuesto de ventas se elabora, ¿sí?, los presupuestos, todos los demás presupuestos. Entre ellos el presupuesto de gastos. Entonces es al revés como se maneja el presupuesto del Estado y como es al revés el que se maneja el presupuesto de las empresas, en base a las ventas. Igualmente, tanto el presupuesto del Estado como el de las empresas, ¿sí?, si es que al buscar las fuentes de financiamiento, estas no alcanzan, tienen que recurrir a fuentes adicionales de financiación. Entonces, todos estos recursos que era cuando nosotros definimos o cuando se definió uno de los objetivos del análisis financiero, que era determinar la situación económica y financiera de la empresa. No sé si se acuerdan ustedes. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Que era situación económica. Es de esta parte que estamos nosotros poniendo aquí.
¿sí? Entonces, cuando decimos nosotros que una empresa tiene buena situación económica, cuando los recursos generados por la empresa en la actividad, en las actividades, distintas actividades de la empresa, ya sabemos nosotros la principal actividad que es relacionado con las ventas han sido suficientes para atender la financiación requerida por la empresa, para atender todo lo que necesita la empresa para seguir realizando sus actividades normalmente. Y cuando le falta recursos, la empresa tiene que recurrir a fuentes adicionales de financiación. Dentro de esto, los orígenes son recursos que entran a la empresa. Y las aplicaciones, orígenes o fuentes. Y las aplicaciones son el destino o el uso o la aplicación que se da a dichos fondos, a dichos recursos. Entonces aquí se establece como orígenes. Como orígenes. Vamos a comparar nosotros, ¿sí?, dos periodos diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es una simple resta cuando establecido dentro de eso. Una simple resta. Pues aquí tenemos los orígenes que incluyen. ¿Cómo se establece un origen? La disminución de un activo. Cuando disminuye un activo, ¿sí?, eso se determina como origen. El aumento del pasivo. El aumento del patrimonio. Están determinados, están clasificados como origen. Disminución del activo, ¿sí?, aumento del pasivo, aumento del patrimonio, las utilidades netas después de impuestos, las depreciaciones que no requieren pagos de efectivo, pero están considerados como origen. Y también si la empresa hace ventas en acciones. Entonces aquí hablábamos nosotros como origen una disminución del activo, de un activo. Y habíamos visto nosotros dentro del análisis que estamos realizando, ¿no es cierto? ¿Cuál es uno de los activos que se disminuyen y que hemos visto nosotros? Por ejemplo, las cuentas por cobrar. ¿Sí? Entonces, si nosotros disminuimos las cuentas por cobrar, estamos determinados como origen o como fuente de fondos. Igual, si disminuimos otro activo como eran las mercaderías. ¿Y qué se considera como aplicación? El aumento del activo. Aumento del activo como aplicación, la disminución del pasivo, disminución del patrimonio, la pérdida del ejercicio y el pago de dividendos. Se consideran como aplicación. Entonces aquí tenemos los orígenes. Orígenes o fuentes de fondos. Y acá tenemos la aplicación. Entonces estamos aumentando el activo, es una utilización, un uso de fondos. En cambio, si disminuimos el pasivo, estamos disminuyendo el pasivo, también es un origen, perdón, es un uso o una fuente de fondos. Entonces, por ejemplo, disminución del pasivo, ¿cuándo pagamos las deudas? Estamos pagando las deudas, entonces estamos disminuyendo el pasivo. ¿Sí? Acá tenemos nosotros como origen, dice disminución del activo. ¿Cuándo disminuimos las cuentas por cobrar? Entonces, en la parte que nosotros hablamos del beneficio para la empresa. ¿Sí? La disminución del activo no es beneficioso, ¿no es cierto?
Y acá tenemos la disminución del pasivo, en cambio, si es beneficioso el destino. ¿Qué se da a esos recursos? ¿Con qué pago yo? El pasivo disminuye el pasivo pagando las deudas. Y entonces aquí tengo los activos y pasivos. Los aumentos en activos son aplicaciones o usos de fondos. Mientras que las disminuciones en activos dan origen a los fondos. Esto no hay que olvidarse. Se aumenta el activo, ¿sí? Tenemos esto, ¿no es cierto? Para distinguir qué como origen y como uso o aplicación de fondos. Se aumenta el activo, es uso o aplicación. Porque estamos dentro de la estructura, ¿no? Dentro de la estructura estamos aquí. A ver, para que se nos vea más concretos el cuadrito que hicimos aquí. Aumento de cualquier cuenta del activo, aumento de las cuentas del activo. Esto es aplicación, utilización o uso de fondos. Si aumentamos, entonces va a estar clasificado como aplicación de fondos. Si aumenta el pasivo y patrimonio, en cambio, eso es origen o fuente de fondos. Se aumenta. Entonces, eso hay que nosotros, sí, de la manera que querramos recordar, porque tampoco no es nada complicado. Si aumentan los activos, ya vamos a ver nosotros en las variaciones, eso está determinado como uso o aplicación de fondos. Estamos aumentando los activos. En cambio, si aumentan los pasivos y el patrimonio, eso está clasificado como origen o fuente de fondos. Y lo contrario, cuando disminuye el activo, se considera como origen o aplicación de fondos. La disminución del activo y la disminución del pasivo y patrimonio se considera como uso o aplicación de fondos. Entonces estamos nosotros en función del aumento del activo, de la disminución del activo. Si aumenta es aplicación, si disminuye el activo es origen. El pasivo, si aumenta es origen, y si disminuye el pasivo y el patrimonio, si aumenta es origen, y si disminuye es uso o aplicación de fondos. Entonces eso hay que nosotros recordar, no olvidarnos. Aquí está puesto. Disminución del activo, como les decía, como origen. Aumento del pasivo, aumento del patrimonio como origen. Las utilidades después de impuestos también son consideradas como origen. También se toma en consideración la depreciación también. Y como aplicación, el aumento del activo, que ya les dije, la disminución del pasivo, disminución del patrimonio. Si es que existe pérdida del ejercicio y también el pago que se hace de los dividendos. Entonces, tenemos nosotros el origen de la fuente y pagamos esto, le damos un uso, una aplicación a esos fondos. Ya, entonces aquí nuevamente, ¿no? El aumento de los activos son aplicaciones de fondos. Mientras que las disminuciones en activos dan origen de fondos. El efectivo es necesario para aumentar los activos. Ya saben que ustedes esto se genera por la venta. Puede ser de un activo fijo o de un recaudo de cuenta por cobrar. Y lo mismo sucede con los pasivos. El aumento de los pasivos son fuentes de fondos y las disminuciones son aplicaciones de fondos. Entonces, cuando aumentamos el financiamiento, en otras palabras, cuando aumentamos la deuda, estamos nosotros obteniendo estas fuentes, orígenes de fondos. Y la disminución de los pasivos por el pago que les decía de las deudas respectivas se requiere como una erogación de efectivo. Entonces, viene a ser el uso que se le da a ese fondo.
Entonces, este estado de origen y aplicación de fondos como instrumento, como herramienta financiera, permite analizar los balances de situación, los balances generales, donde se pone de manifiesto las variaciones que se han producido durante un determinado periodo. Entonces aquí establecemos qué es lo que permite, qué inversiones se ha efectuado. Es decir, esas fuentes de financiamiento, esos orígenes de los fondos, fuentes de fondos, ¿qué se ha hecho con eso? ¿Qué inversiones se han efectuado? ¿Qué financiación se ha utilizado? ¿Cómo se reparte la financiación utilizada como beneficio repartidas entre los accionistas o repartidas y su deuda? ¿Qué parte de la financiación obtenida es a corto y a largo plazo? Los pasivos. ¿Sí? Y a ver si es que se establece estos equilibrios. Entonces aquí tenemos todos nosotros los recursos. Orígenes de los recursos procedentes de las operaciones. Y la aplicación que se da a esos recursos. Entonces, para preparar el estado de origen y aplicación de fondos son necesarios adicional a los balances generales, ¿sí? Adicional es necesario un estado de pérdidas y ganancias. Si tenemos nosotros dos periodos, el periodo 1 y el periodo 2, necesitamos también el balance de pérdidas y ganancias del periodo anterior. ¿Sí? Y el balance del periodo actual y un balance del periodo anterior general. Un balance general de un periodo, el periodo actual y de un periodo anterior. Y el estado de pérdidas y ganancias del periodo anterior. Todos los pasos para la clasificación de orígenes y utilización de fondos. De origen y utilización de fondos. Entonces tenemos el paso 1. Entonces se utiliza como base el periodo anterior, el periodo más antiguo, con el cual se va a calcular los cambios del balance en todas las cuentas o partidas. Entonces aquí vamos a clasificar estos cambios que se han producido en el paso, a través del paso 2. ¿Sí? Exceptuando para luego en el paso 3 calcular el cambio en el activo fijo. Y también calcular los dividendos pagados si no aparecen en el estado de resultados. Entonces esto es lo que comprende nosotros lo relacionado con el estado de origen y aplicación de fondos, que está dado, como les digo, aquí en esta estructura. Y claro, necesariamente se va, como también fuente de financiamiento, también es lo que procede de la actividad propia de la empresa a través de las ventas. Por eso es necesario contar dos balances generales y un balance de pérdidas y ganancias.